progesterona y forman un feedback tanto positivo como negativo, ¿ok? Es como una fábrica, digamos, ¿no? Ustedes tienen que, esto funciona como una fábrica, cada departamento produce para el siguiente departamento, ¿no? Pero una vez que, digamos, van a fabricar, por decir, una taza, ¿no? Ya hay el primer departamento hace la estructura de la taza, el segundo pinta la taza, el tercero pone las asas, por así, ¿no? El que pinta las tazas dice, me faltan más tazas, ¿no? Provéeme más tazas. O le dice, no, sabes que ya tengo muchas, ¿no? Todavía no me mandes más, ¿ok? O sea, se correlacionan para que al final todos tengan un producto. Igualito es acá en el ciclo del hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Es decir, si el hipotálamo recibe una señal de la hipófisis que hay poca FSH, poca LH, va a producir más hormonas estimulantes de las gonadotrofinas, ¿no? Igual, si la hipófisis siente que hay poco estímulo del hipotálamo, también va a secretar pocas hormonas, ¿no? Que es la LH y FSH. Y el ovario, ¿no? Si, digamos, tiene buena cantidad de LH, FSH, va a producir más cantidad de FSH. Y esta exceso de cantidad de estrógeno y progesterona va a llegar hasta el hipotálamo, va a traducirlo como que se está produciendo buena cantidad suficiente de estrógeno y progesterona, entonces hay que disminuir la cantidad de la GnRH, ¿no? De la hormona estimulante de la gonadotropina. Entonces, todo esto es un ciclo que es programado, porque va a empezar de 13 a 15 años aproximadamente cuando empieza la vida fértil y va a culminar de 40 a 45 años cuando ya culmina la vida fértil. O sea, es programado, o sea, no es a cualquier edad, es pulsátil, ¿no? Porque las hormonas se van a producir por pulsos, ¿no? La GnRH por pulsos, ¿no? Que duran poca cantidad de minutos y vuelve a pulsarse otra vez, ¿ya? O sea, es programado, es pulsátil y tiene regulación tanto positiva como negativa. Si es que mucho se está produciendo, va a disminuir, va a mandar una señal para que disminuya más estimulación, ¿no? El ejemplo que le di a la fábrica, ¿no? Si tenemos muchos productos, le decimos al departamento anterior que no traiga más productos porque todavía lo que tengo es suficiente y no lo acabo, ¿no? Y si tuviera poco, diría, por favor, provéeme más, porque ya terminé lo que tengo, ¿no? Más o menos así funciona toda esa estructura que es el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, ¿no? Igual funciona pues para los otros tipos de órganos, ¿no? La tiroides, el páncreas, en este caso estamos viendo lo que es el ovario. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? No, doctor. Entonces, si queremos ver cómo funciona este ciclo, no tomaríamos las hormonas, pues, antes de la menarquia, ¿no? Antes de la primera menstruación, ¿no? Porque no tendría objeto. Tampoco tendría objeto tomar estas hormonas después de la menopausia, ¿no? Eh, entonces, si ustedes tienen una consulta, digamos, está en sus serums, y viene una señora digamos, de 50 años que ya no regla hace 5 años, ¿no? A los 45 se le fue la regla, ¿ya? Y le dicen a usted, doctora, por favor, vengo para ver cómo están mis hormonas, porque hace 5 años que no reglo, ¿no? Quisiera ver cómo están mis hormonas. Entonces, ustedes se acuerdan de esto, de que es programado, ¿no? Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿no? Pero esa señora que ya no regla 5 años, se supone que ya el hipotálamo no está estimulando hace 5 años, ¿no? Entonces, esa hipófisis no produce LH-FSH. Entonces, ese ovario no está siendo estimulado, los estrógenos y progesterona disminuyen. Entonces, esas hormonas están a la baja. Entonces, no tuviese ningún sentido en una paciente menopáusica ver cómo están yendo esas hormonas,
¿ok? Porque ya sabemos que están disminuidas por fisiología, o sea, no tuviesen ningún sentido. Pero sí me ayudan bastante para saber dentro de la edad reproductiva, ¿no? Ahí sí me va a ayudar bastante, no así en las posmenopáusicas, ¿no? Es un dato para que sepas, ¿no? Por fisiología, más o menos para que no vayamos a solicitar exámenes de más que no nos van a ayudar, ¿ok? Bien, siguiente lámina, por favor. Ahora tenemos la imagen del ovario. El ovario es una fábrica, una pequeña fábrica, no es solamente una estructura de un parénquima de mide 3 por 2 centímetros, no, es una fábrica, ¿no? Así como en las fábricas, por ejemplo, en una fábrica que fabrica latas de leche, ¿no? Un departamento está que recibe la leche, el otro departamento la pasteuriza, el otro departamento la envasa en las latas, otro departamento pone la etiqueta a las latas, el otro departamento la distribuye en cajas, ¿no? O sea, cada departamento cumple su función. Pero si nosotros vamos a hacer una visita a esta fábrica de leche, vamos a ver que todos los departamentos están trabajando a la vez, ¿no? No es que llega la leche y cuando el primer departamento ya termina de pasteurizar la leche, recién pasa todo al siguiente, ¿no? Y los primeros se ponen a descansar los segundos y así, ¿no? No, o sea, todos están trabajando a la vez. Entonces, la leche está en diferentes etapas, en diferentes departamentos, ¿no? No podemos decir que la fábrica es una sola ida, toda la fábrica está trabajando. Igualito es el ovario. No es que el ovario está produciendo solamente una célula, todo el ovario. No. Acá vemos en las gráficas que el parénquima, o sea, los bordes del ovario, ¿no? Que se llama parénquima, tienen tanto folículos primarios, tienen los ovocitos, folículos terciarios, tienen folículos maduros, tienen los folículos ya que van a eclosionar, ¿no? Tienen cuerpo albicans, cuerpo lúteo, ¿se dan cuenta? Son múltiples estructuras que están trabajando a la vez, cada uno con su objetivo, ¿no? Así como que el que pasteuriza la leche en la fábrica, su objetivo es pasteurizar, ¿no? ¿Para qué? Para que ese producto vaya a la siguiente estación, igualito en el ovario, ¿no? O sea, se va produciendo constantemente, ¿no? Y cada uno de manera independiente, ¿se dan cuenta? Entonces, vemos acá en el ovario que está irrigado, que es el, una irrigación extrimórica que va hacia la médula, la parte central, y la parte externa, ¿no? Que es la corteza, que forma el parénquima ovárico. Entonces, si nosotros en un acto quirúrgico lesionamos el parénquima, ¿no? Si lesionamos la corteza, estamos lesionando donde se encuentran las células, ¿ok? No lesionamos la vascularización, pero sí estamos lesionando las estructuras que producen los ovocitos. Entonces, en un acto quirúrgico, mucho cuidado siempre con el epitelio, no es lo que se puede dañar. ¿Ya? Entonces, acá vemos que el ovario, eh, la mujer, cuando está en etapa fetal, son millones de folículos primordiales que tiene. Y cuando nace, estos se reducen a 1 millón. Y cuando llega a la etapa fértil, esos son el número de 250 a 300. O sea, se limitan bastante. Y más o menos sale para que cada ciclo ¿eh? Se pueda producir un ovocito, ¿ya? Entonces, esto cumple la ley que dije que esto es programado, ¿no? Hay un número limitado, ¿ya? De células primordiales que van a llegar a ser ovocitos, ¿no? Si bien en la etapa fetal llegaron a tener 20 millones. ¿Eh? Estos folículos primarios se maduran dentro del parénquima y llega a producir unas células germinales alrededor del ovocito. Estas células
protegen y dan alimentación al ovocito. Se aumentan tanto estos ovocitos que llega a haber dentro de un líquido, un licor folicular, ¿no? Eso es característico de los folículos terciarios. ¿Ya? Ese licor folicular va aumentando, ¿no? Y ya cuando el folículo llega a madurar, ¿no? Pasa el folículo terciario a maduro, es el licor folicular, es el líquido folicular, se aumenta más de volumen formando el antro, ¿no? Y ya tenemos ahí tenemos el folículo maduro previo previo a poder ovular, ¿no? Entonces, es tanto el líquido que hay que rompe la capa externa, ¿no? Rompe la granulosa, rompe la teca y se libera ese ovocito, que es maduro, ¿ya? Se llega a producir y va rumbo hacia las trompas para poder fecundar, ¿no? Con el espermatozoide que está, con el cual se encuentra viajando por la trompa. ¿Okay? El ovocito eclosiona, ¿no? Y deja detrás de sí las células, tanto de la teca como de la granulosa, que van a formar el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo va a alimentar a este ovocito, ¿okay? Cuando llegue a fecundar. Entonces, cuando tomemos una ecografía, veamos que hay un embarazo, no vaya a confundir con un quiste, ¿no? Es el cuerpo lúteo que está alimentando al ovocito que fecunda, en caso que se dé la producción de parte del espermatozoide, cuerpo lúteo. En caso que el cuerpo que no llegue a embarazarse, no llegue a fecundar, ese cuerpo lúteo se va a degenerar, formando un cuerpo albicans. Van a ver ustedes ahí que más o menos la forma es la misma, solo que está degenerado el cuerpo lúteo, ¿no? Se vuelve como atrésico. El atrésico, y dentro del ovario pues se forma como una pequeña cicatriz mínima, ¿no? Este ciclo se va a producir cada mes, ¿no? Cada mes, pero tengan ustedes en cuenta que ese ovocito que llega a producirse es uno de los 20 millones que hubieron, es uno del millón que hubo cuando nació, es uno de los 150 a 300 con los que empieza la vida en edad fértil de la mujer. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Aló. Sí, sí se Capítulo. entendió, doctor. Sí, ¿tiene, no? Ya. Bien, siguiente lámina. Bien. En esta gráfica vamos a ver cuál es el número de células germinales. Como les dije, ¿no? En la etapa embrionaria llegan hasta 20 millones incluso. Cuando nace, ya nace con 1 millón de células, ¿no? Y en la etapa fértil, ¿no? Vienen a ser 250 a 300, ¿no? Entonces, para que vean más o menos ustedes las células germinales que cuando ya llegan a ovular vienen a ser recién 250 a 300, es mínimo, o sea, es muy limitante, es una vez por cada ciclo un ovocito por cada ciclo que se va a eclosionar. Y la característica es que un ciclo, la mujer ovula de un ovario, el siguiente ciclo del otro ovario, ¿okay? O sea, primero es de un ovario, el siguiente ciclo del otro ovario, y va intercalándose. De manera que cada ovario en un año, si la mujer tiene ciclos de 30 días, cada ovario ovulará 6 veces, ¿no? De manera intercalada. ¿Bien? Siguiente lámina. Y acá está lo que les había dicho, ¿no? Se inicia con
con un folículo primordial, ¿ya? Y el folículo primordial es la base para llegar hasta el ovocito que madura, ¿no? Bueno, ahí tiene una lámina basal, el ovocito que está todavía en una etapa que no completa la división celular, ¿no? Está en diptoteno. Y las externas de la célula de la granulosa. Pasa a folículo primario, lo que se había dicho, ¿no? Que esa célula donde ya estaba un poco más madura, donde ya se aumentan las células tanto de la teca como de la granulosa, ¿no? Y ya en el folículo secundario empieza el licor, el líquido folicular, que se incrementa más todavía cuando es un folículo terciario. ¿Okay? Van a ver ustedes que siempre el ovocito está rodeado de células, nunca está solo, ¿ves? Así está rodeado de células. ¿Ya? Tanto la teca como la granulosa son unos laboratorios de producción de hormonas, ¿okay? Tanto de estrógenos como progesterona. ¿Sí? Y los vasos sanguíneos son lo que van a dar alimentación aquí a toda esta estructura celular. ¿Okay? Ya. Luego, cuando ya se seleccionó cuál va a ser este ovocito que ya ha madurado, va a ser un folículo preovulatorio, previo a que eclosione, previo a que ese líquido folicular va a ser tanto que rompa las células de la granulosa como de la teca y puede expulsarse. Ven ustedes que tiene una corona radiada. Esa corona radiada del folículo preovulatorio son el conjunto de células que tiene que ser atravesada por el espermatozoide para que llegue a fecundarlo, ¿no? Muchos espermatozoides llegan hasta la corona radiada, pero no llegan a fecundar, ¿no? O sea, solamente es uno de aquellos que va a llegar a fecundar porque atraviesa la corona radiada. Bien, siguiente, por favor. Acá tenemos lo que les estaba explicando de las células que van a circundar al folículo, ¿no? Que son células de la teca y de la granulosa. Si se dan cuenta ustedes, siempre estas células, tanto la teca como la granulosa, ¿no? Van a producir unas hormonas. ¿Ya? Las células de la granulosa, ¿ya? Van a ser estimuladas, ¿ya? Por la FSH. ¿Ya? Y van a ver que la granulosa por la FSH y la teca por la LH. ¿Ya? Cuando se llega de una estimulación de la LH a las células de la teca, esta va a producir testosterona. ¿Ya? Y esa testosterona se va a convertir en estrógenos por medio de una hormona que se llama la aromatasa. ¿Okay? La aromatasa. En caso de que exista una disminución de la aromatasa, va a aumentar el depósito de testosterona y disminuye los estrógenos, ¿no? Hay ciertas patologías, por ejemplo, en la obesidad, ¿no? Hay un acúmulo de testosterona, disminuye la aromatasa, entonces la disposición de estrógenos va a ser menor. Si bien tienen todo el aparato estructural, células de la teca, células granulosa, tienen LH, tienen FSH, ¿no? La falla de esta hormona aromatasa es capital para la conversión de testosterona hasta la exógena a los estrógenos. ¿Bien? Eso se llama la teoría de dos células, dos hormonas, ¿no? Tenemos es un ciclo
que se dan cuenta, funciona en esa fábrica que les dije, que son las células externas a los folículos, ¿no? El folículo eclosiona y deja en el ovario tanto la teca como la granulosa para que sigan produciendo hormonas, ya no como células estructurales que protegen al folículo, sino ya como un cuerpo lúteo, ¿no? Como un cuerpo lúteo. Bien, la siguiente, por favor. Ya. Acá vemos que una vez que ya eclosiona el ovario, ¿no? Llegan los espermatozoides, ¿no? El espermatozoide tiene que atravesar esa corona radiada, solo uno va a llegar a hacer contacto con la lámina basal, ya habiendo atravesado la corona radiada, y entra en el lóbulo y produce una, a nivel del tercio externo de la trompa, donde generalmente, mayormente, se produce la, la fecundación, la unión tanto espermatozoide como el óvulo, y van a producir la célula, ¿no? Que es el cigoto. Ese cigoto se va a ir dividiendo, ¿no? Como ven ahí, ¿no? Dos células, cuatro células, ocho células en la módula. Y este gráfico nos va a servir para nunca olvidarnos, ¿ya?, de cómo se llama la estructura celular. Es la mórula, es el cigoto. A ver, ¿cómo se llama la estructura que se implanta? Blastocito, doctor. Qué inteligente esta alumna, muy bien. ¿Cómo sabes tanto, nena? Magnífico. Ya, bueno, esta lámina nos va a servir para recordar siempre que se implanta el blastocisto, ¿ok? El blastocisto. O sea, es imposible pues que se implante una mórula, no se implanta 8, 4, 12 células ni el cigoto, ¿no? Siempre se implanta el blastocisto, ¿ok? Esto es pregunta de examen, y también para que ustedes sepan, ¿no? En qué momento, si una paciente viene, ¿no? Y ustedes calculan que su fecha de última regla, ¿no? Calculan a cuánto tiempo fue la posible fecundación, basándonos en el día 14, ¿no? Tienen que saber ustedes que recién cuando llega el blastocisto es cuando va a poder concebir, ¿sí? Pues va a poder implantarse. Siguiente lámina, por favor. Muy bien, acá tenemos la fecundación. Tanto el óvulo como espermatozoides, ¿no? Son las células que van a producir el cigoto. Ven ustedes de que el espermatozoide tiene tanto cabeza como cuello y la cola, ¿no? Llena de mitocondrias, el acrosoma, y todos estos entran en contacto con la zona pelúcida del óvulo. Es reconocido como un elemento extraño, ¿ok? Entonces se arma una batería de, de inmunidad en rechazo a ello, ¿ok? Entonces tiene que atravesar todo eso. Solamente uno es el que va a producir todos van a llegar hasta la zona pelúcida, ¿ya? Pero solamente uno es el que va a llegar a, a atravesarla, ¿no? Todos llegan hasta la corona radiada, ¿no? Todos llegan con la zona pelúcida también, pero uno solamente es el que va a llegar a va a atravesarlo, ¿no? Para llegar hasta la zona plasmática y unirse con el núcleo, ¿no?, del óvulo para producir el cigoto. ¿Ok? Bien, siguiente. Y acá, acá nos sirve pues para recordar que la fecundación se da a nivel de la ampolla de la trompa, en el tercio externo, ¿ya? Ahí se da. Y ahí, una vez que ya se fecunda, ¿no?, llegamos a las dos células, cuatro células, ocho células,
¿no? Llega a la mórula y se implanta como blastocisto, ¿no? Eso para reforzar la primera lámina que habíamos visto, ¿no? Que se implanta el blastocisto al 6.º día post-ovulación, ¿ok? Es una mujer que tiene un ciclo de 28 días, ¿no? Es imposible, pues, que haya al segundo día post-ovulación ya tenga un aborto, una pérdida. No puede ser porque ni siquiera se ha implantado, ¿no? ¿Entendido? Bueno, esto acá nos va a servir para recordar el reforzar lo que es la implantación, ¿no? Que es en la estructura llamada blastocisto. Ok, siguiente. Y acá, bueno, lo que ya estábamos diciendo, ¿no? Todos los espermatozoides van a llegar a la zona pelúcida, todos van a tener contacto con la corona radiada, pero solamente uno va a llegar a atravesarla. ¿Ok? Aquel que atraviesa, va a perder la cola, va a perder las mitocondrias, pierde la cromosoma, ¿no? Y solamente entra el núcleo del espermatozoide para unirse al núcleo del, del ovocito, ¿no? Para llegar a fecundar y formar el cigoto. ¿Ok? Entonces, ya saben, ¿no? Que todos los espermatozoides hacen contacto con la zona pelúcida, todos hacen contacto con la corona radiada, ¿no? Pero solamente uno es el que va a llegar a atravesar. Ok, ahora, siguiente, por favor. Y acá vemos entonces ustedes están viendo acá, ¿no? En el día 6, que es el día 6, 7 que se implanta, ¿no? Estamos viendo que es el blastocisto. Pero vemos de que tiene varias etapas esta implantación, ¿no? Tiene una eclosión, una aposición, es cuando recién hace un contacto, solo un contacto, la adhesión cuando ya llega a adherirse más hacia la membrana basal, y en la invasión ya hay modificación de algunos vasos nutricios para esta estructura que es el blastocisto. ¿Bien? Son varias etapas, pero en sí, esto lo he dividido para que se den cuenta ustedes de que es progresivo y cómo es una célula, es un grupo conjunto de células activas, ¿no? Que no solamente hace una aposición, no solamente se adhieren, ¿no? O sea, sino es una constante migración hacia las partes más internas para llegar a nutrirse. Bien, siguiente. Y acá vemos lo que se llama el ciclo menstrual. Bien, el ciclo menstrual, ¿no? Para estudiarlo, no podemos estudiarlo solamente como ciclo menstrual, sino tenemos que dividirlo para poder entenderlo. Yendo de arriba hacia abajo, vemos que existe un ciclo hormonal, ¿okay? Existe un ciclo, al medio van a ver ustedes, un ciclo ovárico, y en la parte inferior van a ver un ciclo endometrial. Bueno, acá han puesto uterino, ¿no? Pero es endometrial, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual vamos a dividirlo en tres, ¿no? Un ciclo hormonal, un ciclo ovárico y un ciclo endometrial, para poder entenderlo, ¿no? Mejor. Y el ciclo hormonal lo llegan a dividir en el ciclo de las hormonas hipofisiarias y el ciclo de las hormonas ováricas. ¿Okay? Ahora, este ciclo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Como ya habíamos dicho, es programado, está dentro de la etapa de edad fértil y es cíclico, o sea, se va repitiendo, ¿no? Dependiendo si la mujer tiene ciclos de 25 días, 28 días, 30 días, se va repitiendo, se va repitiendo. ¿Okay? Ven ustedes acá, el, la ovulación se va a dar, ¿no? Debido a un pico de LH. ¿No? Si bien tenemos dos hormonas, FSH y LH, producidas por la hipófisis, ¿no? Lo que va a determinar
la ovulación, van a ver ustedes acá que es el pico de la LH, ¿no? De la hormona luteinizante. Este pico LH, ¿no? Va a promover la ovulación. Fíjense ustedes que la FSH también se eleva, no tanto, pero sí es mandatorio que haya un pico de LH. ¿Okay? Ese pico de LH, ¿no? Provoca a su vez un aumento de los estrógenos, ¿no? ¿Ya? Y se dan cuenta ustedes que como desde el día cero que se produce la menstruación, una vez que se desnuda toda la capa endometrial, el día 5 empieza otra vez a formarse y ya para el día central del ciclo menstrual, que es el día 14, ese pico de LH ha producido la ovulación y el endometrio está preparado como para recibir al blastocisto que se va a implantar, ¿no? Como dijimos que es entre el día 6 a 7, entonces el día 20 es cuando se va a implantar el blastocisto. Vemos que el día 20 que se va a implantar el blastocisto, ¿ya? Existe un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo que va a alimentar, en caso que se vaya a producir la gestación, ¿no? Que se haya producido la fecundación, se haya producido el cigoto, que madure ese blastocisto y se implante. Y ya para ese tiempo, ya para el día 20, la progesterona es más, tiene niveles más elevados que los estrógenos, ¿no? Y ya la hormona, la LH y la FSH, llegaron a sus niveles más bajos incluso que la etapa preovulatoria. ¿Ok? Entonces, de este gráfico tenemos que aprender de que esto es cíclico, se correlaciona tanto en las hormonas, tanto el ovario como el endometrio. ¿Ok? Tenemos que saber que la ovulación depende del pico de LH al día 20, cuando ya este blastocito se va a implantar, el día 20 del ciclo. La hormona que predomina es la progesterona, ¿no? El estrógeno también se eleva, pero no tanto como la progesterona. El cuerpo lúteo o cuerpo amarillo está preparado para esperar a la de ese blastocisto, ¿ok? Y en caso de que no haya habido una fecundación, no se haya producido cigoto, menos el blastocisto, ¿ya? Como no se ha producido eso, ¿ya? Otra vez las hormonas, tanto FSH como LH, vuelven a elevarse, ¿no? El, Más o menos, ven ahí ustedes en el día 25, vuelven a elevarse. La progesterona, al no tener, al no recibir el impulso de que ha habido una implantación, no se activan las interleuquinas, entonces disminuye a sus niveles preovulatorios. ¿Okay? Y el cuerpo amarillo, ¿no? Se degrada a cuerpo lúteo, ¿no? Pero a cuerpo albicans, ¿no? El cuerpo lúteo al cuerpo albicans, ya se degrada, se degenera, ¿sí? Y espera el otro ciclo y se va repitiendo, ¿no? O sea, esa capa gruesa de endometrio se denuda, cae, ¿no? Y vuelve otro ciclo y se repite otra vez la hormona luteinizante. LH tiene que elevarse a un pico muy alto, ¿no? Para producir la ovulación, para que se incremente el tamaño del endometrio para recibir el blastocisto. ¿Okay? Bien. La siguiente lámina, por favor. Ya acá vemos de que una vez que se haya implantado, ¿no? Existe lo que se llama la alimentación por medio del sincilio trofoblasto, ¿no? Trofo significa alimentación, ¿no? Alimentación. O sea, acá vemos que el citotrofoblasto, las células
alimentadas por el sincicido trofoblasto. ¿Ya? Producen, producen una alimentación, pero sin haber una mezcla de la sangre materna con el nuevo ser que se anida en el endometrio. ¿Okay? En ningún momento esas sangre se mezclan. La alimentación es externa, ¿no? Todo ese corium va a ser alimentado de manera externa por el sincicido trofoblasto sin que haya una mezcla sanguínea, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Ya, y acá está lo que habíamos visto, ¿no? O sea, en un inicio se alimentan por medio del sincicido trofoblasto, ¿no? Existen unos campos adultos que hay las velocidades primarias, secundarias y terciarias. Cada una van a ver cómo va aumentando. Y la característica terciaria es que ya tiene una estructura vascular definida, ¿no? El sincicido trofoblasto está más maduro, ¿no? Y existen unos lagos vasculares que no se van a mezclar con la sangre materna, ¿ya? Esto va a ocurrir hasta la semana 12, donde ya después va a tomar lugar la placenta. Entonces, acá quiero que lleven el concepto de que la sangre materna con la sangre fetal no se van a mezclar, ¿no? Ya, recién la mezcla va a ser cuando pues, la mujer vaya a dar a luz, ¿no? Vaya a estimular al feto, en caso, por decir, ¿no? En caso que es un feto RH negativo y la madre RH positivo, la madre tiene anticuerpos, va a producir reacciones, pero no lo va a producir durante el embarazo, porque como no hay mezcla de sangre, es next. Bien, acá para reforzar lo que tenemos, ¿no? El feto, que es la estructura celular, ¿no? De más de 8 semanas, ¿no? De 4 a 8 semanas la etapa embrionaria, ¿no? Más de 8 semanas el feto. Este feto, por el cordón umbilical, llega a alimentarse de la placenta. Y aquí quiero que vean ustedes, los vasos sanguíneos del feto no se van a llegar a unir con los vasos sanguíneos de la madre, no se unen, ¿ok? Por medio, pues, de las lagunas, ¿no? Llegan a alimentarse, llegan a ver la mezcla de las sustancias, tanto maternas como fetales. Pero en sí, los vasos sanguíneos no tienen conexión directa entre sí, entre ellos, ¿no? Ok, siguiente lámina. A medida que va creciendo el feto, el- crece tanto por las estructuras como la placenta, como el mismo útero, ¿no? Y para que vean ustedes de que en un inicio es un poco más abigarrado, ¿no? Diferenciar tanto la adhesiva como el corio, que eso, a medida que va creciendo, ya todo se estructura como un solo órgano, ¿no? Bien definido, placenta. ¿Okay? Pero sin embargo, que se vean ustedes el concepto, ¿no? De que si bien todo esto está bien estructurado, no tiene diferentes capas, ¿no? De tanto la adhesiva y el corium juntos que van a formar la placenta, ¿ya? No va así pues la adhesiva capsular ni el corium leve, ¿no? O sea, quiero que se marca que la placenta está formada tanto por la adhesiva basal y el corium frondoso, ¿no? Esa unión del corium frondoso con la adhesiva forma la placenta, ¿no? Y que nunca los vasos sanguíneos no se van a unir, ¿no? Ni de la madre ni el feto, ¿okay? Entonces, acá tenemos que saber que la adhesiva basal y el corium frondoso van a formar la placenta, en tanto de que la adhesiva parietal, la adhesiva capsular, van a formar el corium y el amnios, o sea, las membranas que se producen, ¿no? Eh, que van a circundar al líquido amniótico que está bañando el feto. Entonces, cuando usted se ve en un parto,
¿no? Nace el feto, de ahí sale la placenta con sus membranas, van a saber ustedes que la placenta, pues, ya ustedes lo van a ver con placenta, pero eso fue un inicio, un colon frondoso con una adhesiva basal, y las membranas, con el colon como láminas, se han producido por la adhesiva parietal. ¿Sí? Muy bien. Siguiente lámina. Y acá tenemos la placenta, ¿no? Vista tanto en su cara materna como en su cara fetal. La parte superior se ven los cotiledones, ¿no? Eso está adherido al endometrio, ¿no? Adherido al útero, o está pegado hacia el útero. Esa es la cara materna, ¿okay? La cara materna. Ven con unas circunvoluciones, ¿no? Esos son los cotiledones, las unidades pues, estructurales de la placenta. Y hacia abajo vemos la cara fetal, ¿no? O sea, vemos ahí cómo está cubierto la placenta por las membranas amnióticas y el cordón umbilical que va directo a encargarse de pasar la nutrición hacia el feto, ¿no? Y al igual que los desechos que vienen del feto, pasarlos por ahí de vuelta hacia la madre. ¿Okay? Tenemos tanto una cara materna como una cara fetal de la placenta. Bien, siguiente lámina. Y acá, bueno, para que sepan ustedes que la placenta, el cordón umbilical está cubierto, ¿no? Por los vasos están cubiertos por una gelatina, ¿no? Lo llaman la gelatina de Wharton, ¿no? La de Wharton que da estructura, fijación a los vasos del cordón umbilical, ¿no? Que son tres vasos, ¿no? Dos arterias y una vena. ¿Okay? Y ustedes lo van a poder ver siempre en una ecografía, pueden ver, ¿no? De que, o cuando vean un cordón umbilical, ustedes van a presionar ese cordón umbilical y como la vena es colapsable, van a ver que la vena se colapsa, en cambio las arterias permanecen con el calibre, ¿no? No se adhiere la cara anterior con la cara posterior de los vasos. Entonces van a ver ustedes que la cordón umbilical tiene dos arterias en la vena y cuando ustedes colapsan, ¿no? Presionan el cordón umbilical, como se va a colapsar la vena, van a ver de las dos arterias. ¿Okay? Eso para que sepan, ¿no? Que son tres vasos, dos arterias y una vena. En caso que ustedes vean pues, que tienen una sola arteria, se asocia a unas patologías generalmente renales. Lo normal es que ustedes puedan ver dos arterias, una vena. Y siempre cubiertos, protegidos con el sostén de la estructura de la gelatina de Wharton. ¿Okay? Siguiente lámina. Acá la placenta, pues, normalmente tiene que estar adherida, ¿no? Debe ser fácil extraerla después que la placenta, la paciente da a luz, ya sea por parto vaginal, cesárea, ¿no? Tiene que ser fácil. En caso de que haya dificultad para extraerla, tenemos que pensar siempre en una placenta, un acretismo placentario, que puede ser por una cesárea anterior, legrado, ¿no? Y el acretismo puede ser una placenta excreta, increta o percreta, según el grado de invasión que tenga, ¿no? La creta cuando es más superficial la invasión, ¿no? Y al máximo que llega la percreta cuando atraviesa ya la lámina externa del útero, ¿no? Bien, siguiente. Acá tenemos. La placenta normal, se dan cuenta que a diferencia de la creta, increta y la percreta, ¿ve? La placenta normal tiene un espacio que no tiene la creta, la increta y la percreta. Se dan cuenta, entre la placenta y la peruterina, en la placenta normal hay un espacio. Ese espacio se llama la membrana de Nita-Bush. O sea, la ausencia de la membrana de Nita-Bush, ¿no? Es la que va a producir, ¿no? O sea, es la característica que se va a encontrar en el acretismo placentario, ya sea acreta, increta o percreta, ¿no? La característica del acretismo placentario es que va a faltar la membrana de Nita-Bush. Esa es la causa. ¿Okay? Ya sea que sea por un legrado, cesáreas anteriores,
o de manera idiosincrática, ¿no? Va a ser siempre debido a la ausencia de la membrana de Nittabusch. Bien, siguiente. Y acá, bueno, también sobre el líquido amniótico. El líquido amniótico es el líquido que va a rodear al feto para protegerlo, lo iba a proteger de lesiones, ¿no? De contusiones. Bueno, es muy raro que una paciente, una gestante, que tiene una contusión abdominal, es muy raro que haya lesiones a nivel del feto. ¿Okay? Es raro porque está protegido por el líquido amniótico. Ya eso va a ser muy frecuente usted, porque cuando está en su serum, si va a llegar una paciente que se accidentó, se cayó el caballo, se golpeó, se rebaló en la lluvia, ¿no? Y hay una condición abdominal, obvio que la mujer va a llegar asustada, pues, ¿no? A su centro de salud. Tienen que examinar todo, ¿no? Pero ya de antemano saben ustedes que es muy difícil que el niño sufra alguna contusión porque está protegido por el líquido amniótico. El líquido amniótico se va a producir y se va a consumir a cada momento, ¿ya? Se produce por la orina del feto y se consume porque el feto lo deglute. Entonces, es el cíclico constante, se produce y se consume constantemente, ¿ya? Cuando este ciclo falla, hay que buscar la causa. Por ejemplo, si no se produce, quiere decir que el feto no está orinando, ¿no? Si hay poco líquido, no está orinando. Hay que buscar la causa, a qué se debe eso. No está creciendo de manera adecuada, el metabolismo está mal del feto, que evita ciertas cosas, ciertas restricciones, no está orinando. O en caso de que haya un exceso, quiere decir que está produciendo y no se está consumiendo. Se produce, orina bien el feto, pero no lo deglute, no lo está deglutiendo. O sea, no se está aumentando la producción sin ver consumo de líquido amniótico. Entonces, algo está pasando a nivel del sistema digestivo del feto, ¿no? O sea, cuando hay un polidramnios, hay que buscar dentro de las causas, dentro de ellas, una de ellas puede ser problemas del sistema digestivo, ¿no? Puede ser una estenosis esofágica, una atresia duodenal, algo ahí que está fallando, ¿no? Dentro de las causas. Y el líquido amniótico vamos a medirlo viendo a la izquierda van a ver ustedes que hay una sola medida, ¿no? Ese es el pozo vertical mayor, ¿no? Que va la medida va entre 2 a 8 centímetros normalmente, ¿ya? 2 a 8 centímetros, basta una sola medida, ¿no? Si ustedes encuentran una sola medida y está entre 2 a 8, normal, no, no les exigen más medidas, ¿no? O sea, está dentro del límite normal, muy bien. En cambio, si esta única medida, ¿no? Está alterada, ya sea menos o sea más, les exige a buscar el índice de líquido amniótico, que aparece hacia la derecha, ¿no? Entonces, en el índice de líquido amniótico vamos a medir 4 pozos, 4 medidas. Ya no una como hicimos en la anterior, sino 4 medidas. Y esas 4 medidas tienen que medir entre 5 a 25 centímetros. ¿Ya? 25 centímetros. De 5 a 25 centímetros. Si es menos de 5, es un oligohidramnio. Si es más de 5, más de 25, es un polihidramnio. ¿Ok? Entonces, no a todas las pacientes vamos a medir índice de líquido amniótico, ¿no? A todas sí tenemos que medirle el pozo vertical mayor. ¿Okay? ¿No? Y si es que es alterado, vamos a medir el índice de líquido amniótico, ¿no? Para ver si estamos en un oligohidramnios o en un polihidramnios. ¿Okay? Bueno, acá creo que hemos concluido, ¿sí? Ya ves de lámina, ¿no? Hasta acá fue. Sí, ya. Bueno, ¿alguna consulta, pregunta, duda? Doctor, una consulta. Usted dijo que se iba a formar el corion y el amnios a raíz de la decidua parietal. ¿Y cuál más? Sí, la adhesiva parietal es la que va a formar el óvulo. En cambio, la placenta de la adhesiva basal y del corium frondoso. Ah, ya, entonces sería solo la decidua parietal, porque creo que Sí. usted mencionó dos. El corium calvo también, le dicen, ¿no? El corium calvo y la adhesiva
en el cielo parietal forman el amnios y el corion. Gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctor, una pregunta. No entendí muy bien la parte de que habló de acretismo placentario de la membrana que mencionó, la membrana de Itacus, creo. Ya, esa membrana de Nita-Bush es una membrana normal que existe entre la placenta y el útero, ¿ya? Es una membrana normal, una membrana de Nita-Bush. Esa membrana generalmente no está presente cuando ha habido antecedentes de legrados o de cesáreas, ¿no? A veces cuando hay un legrado, por un aborto incompleto, digamos, tanto producen, legran tanto, o sea, tanto raspan con la legra, que llegan a eliminar eso. O en una cesárea anterior, digamos por ahí, han suturado muy pegado, ¿no? A una lesión ahí que ha habido a nivel de la estereografia, donde han hecho el corte para la cesárea, y no se forma a ese nivel la membrana de Nitabush. ¿Okay? Entonces, si la placenta se asienta ahí en la parte inferior y no hay membrana de Nitabush, hay un riesgo muy, muy grande de que se forme el acretismo placentario. ¿Okay? Pues el acretismo placentario pues, es más a nivel inferior, pues. Es raro pues, que a nivel fúndico, si la placenta se aloja a nivel del fondo uterino, ¿no? Es raro pues, que hasta allá haya llegado un legrado pues, tan vigoroso, o por ahí no se hace el corte para la cesárea, ¿no? Es difícil que una placenta que sea fúndica sea acreta. En cambio, ustedes van a ver una cesárea anterior, paciente con antecedentes de legrados, ¿no? Y la placenta es baja, hay que pensar siempre en un acretismo placentario. ¿Okay? Claro que no es la obligación de ustedes buscar el acretismo placentario, pero si tienen en sus serums una paciente que ha tenido legrados, es una posibilidad que esa paciente pueda hacer un acretismo placentario, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una paciente que ha tenido legrados o ha tenido cesáreas y la placenta está baja, no la controlen en su centro de salud en el SEDUMS, ¿no? Porque eso puede ser un acretismo placentario. Derivenla, ¿no? O sea, no se vayan a complicar la vida, ¿no? O sea, esto es para que tengan ese conocimiento, ¿no? O sea, no quiero que ustedes se vayan ginecólogos, ¿no? Pero sí que sepan ustedes de que hay una posibilidad que esta paciente vaya a ser un acretismo placentario. Ok, gracias, doctor. Muy bien. Doctor, y en ese caso, ¿cómo se podría evitar? No hay forma de evitarlo, ¿no? Ya no hay forma de evitar el acretismo placentario. El, Evitar el acretismo placentario sería que no le hagamos la cesárea al paciente y no hacerle legrados, ¿no? Una cesárea, a veces hay un sufrimiento fetal, la paciente tenemos que hacerle sí hacer una cesárea, porque si no, no salvamos a ese bebito. Y en caso que haya un aborto incompleto, donde tengan más de 12 semanas, tenemos que hacer sí o sí pues, el legrado, ¿no? O sea, no hay forma de evitar el acretismo placentario, pero sí podemos tener la sospecha, ¿no? Tener la sospecha del acretismo placentario y actuar en base a ello, ¿no? O sea, si yo sé que tengo una paciente que tiene varias cesáreas, pues mando la indicación de la ecografía, o diciéndole, paciente con antecedente de una o dos cesáreas, y le pongo abajo, a descartar acretismo placentario. Entonces el radiólogo, ginecólogo que toma la ecografía dice, a ver, encontré la placenta baja, ¿no? La placenta baja. Y acá me están dando indicación de que esta paciente tiene una cesárea anterior. Bueno, hay que buscar unos signos de acretismo placentario. ¿Okay? Lo que no podemos evitar un acretismo placentario, pero sí tener la sospecha de que se puede presentar, ¿no? O sea, teniendo la sospecha y lo confirmamos, podemos tomar acciones a tiempo. ¿Okay? Evitar que se vaya a complicar más todavía. Por eso mi consejo es, si en el SERUMS, tener siempre presente eso, sospechar la placenta creta en caso que tenga un legrado o cesáreas anteriores y la placenta sea baja.
¿no? De la sospecha. Y con tiempo puedes referirla, ¿no? O sea, no hay que, no hay que ponernos en riesgo nosotros ni a los pacientes en caso que haya una sospecha de placentismo, agresivo placentario. Gracias, doctor. Saray. Muy buenas noches, doctor. Yo quería hacerle una consulta acerca de la placentación. En la placentación, bueno, justamente en la rotación nos hablaron de que habían 2 oleadas, ¿no? De la primera y de la segunda. ¿Ambas oleadas tienen que ver con la preeclampsia o hay alguna específica que me... Claro. La segunda oleada es la que, como es la que produce las modificaciones, esa es la que va a producir los problemas de la preeclampsia a futuro, ¿no? Porque es la que tiene el más compromiso de la organización vascular. Ya, doctor. ¿Esa es la que se da en el segundo trimestre? No, esa se da dentro de las 12 a 16 semanas. 12 y 16 semanas. Y la primera oleada, doctor, disculpe. Esa, ¿En qué de 6 a 9 semanas se debe encontrar eso. Ya, muchas gracias, doctor. Muy bien, ya, siguiente. ¿Preguntas? ¿No hay más preguntas? ¿Todo comprendido? Todo claro, doctor. Perfecto, muchachos. En vista que no hay más preguntas, ustedes que son peruanos, vayan a su partido de fútbol. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. Muy bien.